La teoría de la panspermia recupera una vieja idea del filósofo Anaxágoras enunciada en la antigua Grecia del siglo VI a.C. El término proviene de pan, que significa todo, y esperma, que significa semilla. Según esta teoría, es posible que la vida se originara en algún lugar del universo y llegase a la Tierra incrustada en restos de cometas y meteoritos. La hipótesis original de la panspermia, propuesta por el máximo defensor de esta teoría, el sueco Svante Arrhenius, suponía que la vida en la Tierra se originó gracias a la contribución cósmica de seres vivientes provenientes de algún punto del universo. La hipótesis científica, emitida por los exobiólogos, no habla acerca de microorganismos que vengan en meteoritos a través del espacio profundo, avanzando a la Tierra para colonizarla, sino de sustancias químicas complejas que se habían formado desde los orígenes del universo, las cuales alcanzaron la Tierra en un momento determinado. Es decir, la panspermia tiene dos versiones: la panspermia natural o dura, donde la vida se propaga por el universo mediante bacterias muy resistentes que viajan a bordo de cometas, y la panspermia molecular o blanda, donde lo que viaja por el espacio no son bacterias, sino moléculas orgánicas complejas. Al aterrizar en la Tierra se combinaron con el caldo primordial de aminoácidos e iniciaron las reacciones químicas que dieron lugar a la vida. La teoría teológica del origen de la vida postula la existencia de un ser supremo o un acto sobrenatural que forma todo lo que existe y que es inmutable en el espacio y tiempo. La palabra teología proviene de otras dos de origen griego: theos, que significa Dios, y logos, estudio. En este sentido, la teología es la ciencia que se encarga del estudio de las divinidades y parte del hecho de la existencia de Dios. Por ello, no hace demostraciones empíricas de esta afirmación. Oparin y Haldane trabajaban de forma independiente. Oparin expuso sus ideas sobre el origen de la vida en 1922 y Haldane en 1929 con ideas similares. La idea de Oparin y Haldane se basaba en la atmósfera primitiva, era muy diferente de la actual. Entre otras cosas, la energía abundaba en el joven planeta. Propusieron entonces que la aparición de la vida fue precedida por un largo periodo el que denominaron evolución química. Oparin experimentó su hipótesis utilizando un modelo al que llamó coacervados. Los coacervados son sistemas coloidales constituidos por macromoléculas diversas que se habrían formado en ciertas condiciones en medios acuosos y habrían ido evolucionando hasta dar lugar a células con verdaderas membranas y otras características de los organismos vivos. Según Oparin, los seres vivos habrían modificado la atmósfera primitiva y eso es lo que habrían impedido, a su vez, la posterior formación de nueva vida a partir de sustancias inorgánicas. Cuando en 1936 Oparin publicó nuevamente su teoría en una versión mucho más completa, se notaron diferencias significativas entre esta versión y la anterior. La diferencia entre ambas obras radica fundamentalmente en la explicación que Oparin da al paso excepcional de sopa primitiva a ser vivo. En su posición original, Oparin afirmaba que la transición a la vida se produjo por procesos aleatorios. En su publicación de 1936 y en trabajos posteriores postula un mecanismo diferente, la evolución química gradual e inevitable. Es interesante comprobar que este punto de vista se acomoda a las ideas marxistas vigentes con respecto a la herencia. A partir de esta fecha, Oparin niega la generación espontánea en la Tierra primitiva. La teoría biosintética. Esta nos dice que hace 5.000 millones de años, después del Big Bang, la Tierra necesitaba enfriarse, así que empezó a tener erupciones y actividad volcánica en su superficie. Así se empezó a enfriar desde su centro. Una vez que en la superficie había estas situaciones, las moléculas empezaron a juntarse cada vez más y más hasta crear células. Grandes concentraciones de moléculas de metano, amoníaco y hidrógeno, al estar en un ambiente catalizador con radiación y actividad eléctrica en la atmósfera, conformaron compuestos orgánicos de alta masa molecular. Estas se disolverían en el océano, formando lo que se conoce como caldo primitivo, el hogar de las primeras formas de vida. Entonces, en la primera etapa de la teoría biosintética aparecen sustancias sencillas, hidratos de carbono, aminoácidos, ácidos grasos, por ejemplo. En la segunda etapa aparecen sustancias orgánicas complejas, los polisacáridos, proteínas,
y lípidos. Y en la tercera etapa aparecen las primeras formas de vida, que están conformadas por proteínas, hidratos de carbono, ácidos nucleicos y nitratos de sodio, por ejemplo. Gracias. La teoría de la generación espontánea afirmaba que algunas formas de vida animales y vegetales surgían de forma espontánea a partir de materia orgánica, inorgánica o una combinación de ambas. Se conocía que se producía la reproducción en los animales más comunes, que venían del cuerpo de una hembra o de los huevos, pero se creía que los seres más simples podían surgir de la materia no viva, como los gusanos, que aparecían en la carne en descomposición. Esta creencia estuvo muy arraigada en la antigüedad, admitida por importantes pensadores como Aristóteles, René Descartes, Francis Bacon o Isaac Newton. Por ejemplo, Aristóteles afirmaba que los seres provenían del barro, del estiércol y de otras materias inertes. Esta idea se mantuvo hasta el final de la Edad Media, donde también se creía en el origen divino de la vida, y se acusaba de herejes a los que trataban de cuestionar el origen de la vida. Actualmente está totalmente refutada. Esta teoría se empezó a cuestionar en el siglo XVII, cuando el italiano Francesco Redi, en 1668, ideó un experimento sencillo para tratar de refutar esta idea. Estamos con la maestra Leida, que es bióloga. Nos va a hablar sobre qué es lo que piensa sobre el origen de la vida en la Tierra. ¿Qué sabes sobre el origen de la vida en la Tierra? Hola, soy la maestra Leida. Hay diversas teorías que hablan acerca del origen de la vida en la Tierra. Entre ellas, una de las más controversiales es la panspermia, que menciona que la vida viene en un meteorito, justamente pegado en un meteorito y que viene de otro planeta. Otra de ellas habla acerca de las teorías de las aguas hidrotermales o las corrientes submarinas, donde mencionan a Luca, este ser vivo. Y bueno, hay otras, ¿no? También la teoría teológica, que Dios originó la vida. Eso es lo que ¿Creen que la vida puede originarse de la nada? No, ya tiene varios siglos que se descubrió gracias a que lanzaron un premio en la Academia de Ciencias, y Pasteur fue el que ganó este premio, donde menciona o donde refuta la teoría de la generación espontánea, que mencionaba que la vida surge a partir de la nada. ¿Y qué piensas de la vida en otros planetas? No está nada corroborado, no hay nada que pueda sustentar hasta el momento que exista vida en otro planeta. Incluso ni siquiera han encontrado agua, ni mucho menos. Entonces, hasta ahora no sabemos nada. Muchas gracias. ¿Sí?